Lagunas de primos. Bueno, una laguna de primos es pues el espacio que hay entre dos primos que está formado por una tira de números compuestos o números no primos entre dos números primos. Como en el ejemplo, entre el 23 y el 29, ambos primos, está 24, 25, 26, 27, 28, los 5 números que son compuestos. Entonces, estos 5 números forman una laguna de 5 números. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto de largas pueden ser las lagunas de primos? ¿Cuánto de largas pueden ser estas tiras? ¿Pueden ser infinitamente largas? Me refiero, sabemos que hay infinitos números primos. ¿Podemos encontrar lagunas de primos muy grandes? ¿Cuánto de grandes? ¿Hay un límite? ¿Las lagunas de primos no pueden pasar, por ejemplo, los 100 números de tira de números compuestos entre dos primos? ¿O no hay un límite? Pueden ser infinitas. Vamos a verlo. Bueno, para encontrar lagunas de primos, lo primero que vamos a hacer es definir el factorial de n, o n factorial, que bueno, que supongo que ya sabéis lo que es. Se define por esta formulita de aquí, y algunos ejemplos pues es 1 factorial, que es 1, 2 factorial, que es 2 por 1, y así, por ejemplo, podemos seguir hasta 7 factorial, que sería 7 por 6 por 5, puntos suspensivos, por 2, por 1, y hasta ahí. ¿Qué observamos con esto? Pues por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 5 factorial es múltiplo de 5, de 4, pero bueno, 4 es 2 por 2, así que solo pondremos 2, de 3, de 2. Es múltiplo de esos números. ¿Qué quiere decir? Que 5 factorial es un número no primo. ¿Por qué? Porque viene de la multiplicación de estos. Y bueno, y 2 al cuadrado. Y después de esto de los factoriales, lo último que necesitaremos para atacar a esto de que si las tiras entre dos números primos tienen un límite o pueden ser tan largas como queramos, es el hecho de que si tenemos un número A que es múltiplo de un número C y tenemos un número B que también es múltiplo de un número C, entonces la suma de estos dos números, A más B, será igual también a un múltiplo de C. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos que A es 6, que C es 3, es decir, 6 es múltiplo de 3, sí, y B es 9, que también es un múltiplo de 3. ¿Cuánto nos da esta suma? 15, que como podemos ver, también es múltiplo de 3. Entonces hemos visto que en este ejemplo se cumple. Pero en verdad, esto de aquí se cumple para todos los números. Y bueno, con estas dos cosas que hemos visto anteriormente, lo de los múltiplos del factorial y la suma de dos números que son múltiplos del mismo número, pues vamos a intentar sacar una laguna de primos lo más grande que queramos. O si no, encontrar el límite. Es decir, las lagunas de primos no pueden pasar los 100 números, pues hasta ahí llegamos. O son infinitas, lo podemos hacer de tantos números como queramos. Pues vamos a descubrir cuáles serían esas lagunas de primos si encontramos alguna. Y eso para demostrarlo, porque encontrando alguna ya sabemos que alguna puede haber, en concreto esa. ¿Vale? Vamos a borrar esto en amarillo y vamos a hacer las operaciones estas, estas y estas. Porque ya os aviso que esto de aquí va a ser una laguna de primos de en concreto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números primos. Y ya viendo el formato que tiene y la explicación que voy a dar, pues ya podéis imaginar cuántas podemos hacer. Pues bueno, vamos a pasar a operar. 7 factorial. Hemos dicho que es múltiplo de 2, 3, 5 y 7. Pues bueno, vamos a utilizar ahora que es múltiplo de 2. Como 7 factorial es múltiplo de 2 y 2 es múltiplo de 2, esto va a dar como resultado un múltiplo de 2. Que al ser múltiplo de 2 va a ser un número par. Y al ser un número par, y sabemos que es distinto de 2, porque 7 factorial más 2 es mayor que 2, entonces no va a ser un número primo, no va a pertenecer a este grupo. Y lo mismo con los siguientes. Como vemos aquí también se cumple, 7 factorial más 3 factorial va a dar un múltiplo de 3 que diga, y no va a ser primo. Aquí también un múltiplo de 3 y aquí un múltiplo de 7. Va a hacer los cálculos si queréis, veréis que todo concuerda, pero bueno, solo por la definición ya podemos dejarlo así. ¿Qué nos da como conclusión? Que todos estos son una tira de números compuestos, es decir, números no primos. Y como son consecutivos todos ellos, encontramos una laguna de primos en total compuesta por 6 números compuestos. Y hemos visto que para el 7 factorial, pues cuando hacemos esta lista de números compuestos, nos salen 6. Claro, ¿qué relación entre el 7 y el 6? Pues que esto es 7 menos 1.
Entonces, hemos visto ahora también de qué forma es lo de 7 factorial más 2 más 3 más 4, así está el 7, y siempre hay que empezar por el 2 porque múltiplos de 1 son todos, entonces no nos serviría porque habrían algunos números compuestos y otros primos que no saldrían de ahí, entonces no podríamos generalizar. Pero con lo de antes, cogiéndolo tal cual, podemos generalizar una fórmula poniendo n's para hacer una lista de n números. Pensarla unos segundos, pausar el vídeo y bueno, ya la pongo, es bastante sencilla. Y la generalización es esta. Para una lista de números compuestos n, tendremos que hacer n más 1 factorial más 2, luego n más 1 factorial más 3, así hasta llegar a n más 1. N más 1 factorial más n más 1. Y así tendremos una lista de n números compuestos. Y si no habéis entendido muy bien esta generalización, vamos a poner un ejemplo. Para n igual a 6, que es el que hemos hecho al principio. N más 1 factorial, 7 factorial, más 2, más 3, más 4, más... así hasta n más 1, que ¿qué será? 6 más 1, 7. ¿Cuándo nos salen? 6 números, que están seguidos, con lo cual hacemos la lista de 6 números compuestos. Conclusión, pues hemos visto que para la generalización, n es el número de números que queremos que forme la lista de números compuestos. Entonces, n pertenece a los naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer una lista tan grande como queramos, siempre que la queramos que sea de un número natural. ¿La lista puede ser infinita? No, porque n pertenece a los naturales, no pertenece al infinito. N no puede ser infinito, pero que sí puede ser el natural que tú quieras. Puede ser un número súper largo o súper pequeño, siempre que sea un número natural. Espero que os haya gustado el vídeo.